Y ahora sí. Entonces, como les contaba, o sea, lo que les contaba era que eso, que la palabra inteligencia es muy amplia y la inteligencia se puede medir de diferentes grados. Incluso vamos a ver que el test de Turing, que seguramente ya lo han escuchado y lo vimos un poquito ayer de pasada, también se cuestiona como un método para poder definir si hay inteligencia o no. Eh, bueno, lo que vamos a ver hoy día básicamente es la definición de inteligencia artificial y una historia muy breve de lo que es la inteligencia artificial. ¿Ya? Bueno, lo importante es entender de que la inteligencia artificial eh, o generar, eh, ¿cómo se llama? Agentes que sean inteligentes o que se parezcan al ser humano, no es de esta, no solamente de esta época, sino que viene incluso de la Grecia antigua. Uno de los ejemplos fue un autómata. Bueno, de hecho la palabra autómata, que es la que utilizamos nosotros, viene de la palabra griego automatos, que significa que tiene comportamiento con movimiento propio, de auto y matos, que es movimiento. Eh, entonces, básicamente lo que nosotros tenemos es que el ser humano siempre ha querido de alguna forma crear agentes que sean parecidos al ser humano o que, o que imiten el comportamiento humano. Dentro de la historia, por ejemplo, había una máquina hidráulica, que son los pájaros de Orón, que era una pileta donde habían pájaros, que eran todos autómatas, que eran máquinas, que trataban de imitar la naturaleza y que tenían incluso sonidos como que fueran de los pájaros. En el año 1352 se creó una especie de autómata, que es un gallo, que estaba en la Catedral de Estrasburgo, que duró varios años, ahí muchos años, más de 300 años, y este gallo lo que hacía que todas las mañanas y las tardes cacareaba, ¿no es cierto?, levantaba la cabeza y se movía. Entonces, si se dan cuenta, el esfuerzo de construir estas máquinas que tengan comportamientos de agentes humanos o animales es un tema que siempre ha intrigado al ser humano. Pero cuando hablamos de cosas ya que realmente funcionan y que se acercan a estas máquinas, a las máquinas, ¿cómo se llama?, que conocemos nosotros como computadores, aparece un primer autómata, que es la máquina o el telar de Jacquard. ¿Ya? Y lo que hace esta máquina de Jacquard es que teje. La verdad que lo único que hace teje. Pero en ese tiempo, en el año 1800, las máquinas no... si yo quería tejer un patrón en una tela, yo lo que tenía que hacer era la configuraba de una forma y esa máquina hacía esa configuración de patrón para toda la vida, por lo tanto no había mucha variabilidad. Sin embargo, Joseph Jacquard construye una máquina, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, que tiene unas especies de tablillas con unos hoyitos, ¿ya? Y esas tablillas con unos hoyitos son la forma de cómo voy a construir los patrones. Por lo tanto, estos telares que antes eran fijos para un cierto tipo de patrón, ahora se podrían, entre comillas, programar. O sea que dentro de estas tablillas yo tenía guardada lo que sería una memoria, o una memoria primitiva, y que sería el comienzo para que otras personas también se dieran cuenta que se podía de alguna forma construir artefactos. En ese tiempo eran mecánicos, ojo, vamos a hablar seguramente de un par de cosas de la teoría computacional acá, y desen cuenta de que los computadores existen hace mucho tiempo, que no eran digitales, sino que eran análogos. Y la forma de almacenar la memoria o de construir registros, como lo hacemos nosotros hoy en día en forma digital, antes se hacían con engranajes. Todo era engranajes de diferentes tamaños y eso era la memoria que tenía el computador. Y en este caso, el avance que tiene Joseph Jacquard, que es capaz de agregar o sea, porque cuando yo construí una memoria en un computador, por ejemplo, un patrón tenía unos engranajes de diferente tamaño. Si yo quería cambiar esa configuración, tenía que desarmar la máquina y construir otra, o cambiar todos los engranajes. La gracia que tenía la máquina de Jacquard es que yo ahora tenía una máquina que era flexible, que era multipropósito, entre comillas, para tela, no era multipropósito para todo como los computadores de ahora, sino que era multipropósito en las telas, ¿no es cierto? Y que me permitía programarlo a partir de estas tablillas. Bueno, de ahí aparecen otros tipos de mecanismos automáticos. Hay cosas muy interesantes si uno revisa la historia, y es increíble que en general uno piensa de que los grandes descubrimientos en este tipo de campos han venido de Estados Unidos. Pero en la práctica hay muchas cosas que se han hecho y se han realizado en otros países y desgraciadamente por la falta de difusión, por la forma como los medios comunican las cosas, no llega toda la información. Por ejemplo, dentro del campo de las redes neuronales,
Está Ramón y Cajal, por ejemplo, que es un español importantísimo dentro de lo que es el desarrollo de las redes neuronales y que sustenta la base después a futuro para poder entender y construir estas redes neuronales artificiales. Eh, por ejemplo, en este caso lo estoy mostrando otra máquina, otro autómata, que es una máquina para jugar ajedrez, que la diseñó Leonardo Torres Quevedo, que en 1912, antes de que muchos de los norteamericanos construyeran máquinas para jugar ajedrez, él ya había construido o había diseñado una máquina para jugar eh, una parte del ajedrez que era el torre contra rey, ¿ya? También había construido máquinas que resolvían ecuaciones polinómicas, todas con engranaje, no estamos hablando de sistemas digitales. Y tenía un sistema de radiofrecuencia que permitía controlar barcos de distancia y dirigibles. Imagínense, en 1912 él ya tenía todo, era un español que creó estas cosas, y que la verdad que es muy desconocido a nivel mundial, pero sí tuvo un aporte importante en temas de tecnología. Piensa que en ese tiempo no existían los computadores. Bueno, dentro del concepto de estos mecanismos automáticos, ya nos empezamos a acercar y bueno, vamos a ver más adelante de que esto se empieza a convertir en estas máquinas de cómputo que nosotros vamos a construir. Todos estos avances nos llevan a estas máquinas de cómputo. Y básicamente lo que nosotros buscamos era poder construir agentes que sean capaces de interactuar con el medio ambiente y sobrevivir en ese medio ambiente. Entonces, dentro de los conceptos que nosotros vamos a ver como agentes, vamos a ver que hay máquinas que son máquinas deliberativas, que deliberan, ya que son máquinas que cuando observan algo, ellos ejecutan un algoritmo, ¿no es cierto?, los cuales crean un plan y a partir de ese plan yo actúo. El problema está que esas máquinas son máquinas que planean a largo plazo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un robot que tiene planeado ir de un lugar a otro, pero entre medio hay un obstáculo y no está contemplado dentro de ese plan? Entonces, lo que yo tengo que aprender o a diseñar es que existen agentes que no son deliberativos y son más bien reactivos. O sea que, por ejemplo, cuando ve un obstáculo, él reacciona fuera del plan. ¿Ya? Los seres humanos lo tenemos, esas capacidades, es increíble que nuestro cuerpo, nuestra forma de interactuar con el medio ambiente funciona de esa forma. Nosotros planificamos, ¿ya? Más sencillo, cuando ustedes tienen un partido de fútbol, hay un entrenador que plantea la estrategia, ese es el plan, ¿ya? Pero cuando están jugando, ya depende de las individualidades y del conjunto, ¿no es cierto?, lograr el éxito en el partido. Y ahí ya nosotros estamos trabajando a nivel táctico. O sea, hay personas que funcionan muy bien a nivel táctico, que saben manejar la pelota, si viene un problema, es capaz de reaccionar rápidamente y conseguir seguir el plan a pesar de todas estas dificultades. Hay otros jugadores que no tienen esas habilidades tácticas y que de alguna forma a pesar de que está definido un plan estratégico, una estrategia de partido, por sus problemas tácticos y por las dificultades, o sea, porque la persona táctica es capaz de resolver en forma reactiva rápidamente las dificultades que tiene, y esas son las habilidades que ellos tienen. Por lo tanto, si ustedes pueden ya ver de lo que estamos conversando, es que tenemos dos paradigmas, un paradigma que es deliberativo y otro paradigma que es reactivo. Ambos paradigmas, si en forma individual, no aportan mucho, o sea, porque si yo tengo un robot que tiene que cruzar una sala, hace un excelente plan para cruzar la sala, pero al primer obstáculo se queda pegado y no es capaz de avanzar, falló en el objetivo. Y por otro lado, si tengo un sistema totalmente reactivo, que cada vez que ve un obstáculo, salta y se va para otro lado y empieza a chocar con la pared, etcétera, y no tiene un plan definido, obviamente la única forma que llega a la meta es a partir del azar. Yo no sé si ustedes, bueno, me imagino que ya ustedes conocen, hay un tipo de enceradora o de aspiradora, ¿no es cierto?, de la casa que es la romba, ¿ya? ¿Ustedes qué creen qué tipo de paradigma tienen ese tipo de aspiradoras? Estoy hablando de las baratas, ¿eh? Una bien barata, sí, esa que vale 50 lucas. ¿Qué tipo de paradigma ustedes creen que tiene? ¿Un paradigma de tipo deliberativo o un paradigma de tipo reactivo? ¿Están ahí, no? ¿Me podrían responder? ¿Qué paradigma creen ustedes? ¿Tienen estas, no sé si las ubican estas, ¿están ahí? O sea, Sí, sí, pero profe. me perdí la Sí, parte del ejemplo. Ah, ya, es que lo que pasa es que
Estoy teniendo problemas con mi... Y no sé si... Y ahora sí. Se me queda pegado el computador, entonces pensé que se me había quedado pegado. Ya, bueno, a ver, volvemos de nuevo. Para que me pongan atención. Básicamente existen dos tipos de paradigmas. ¿Ya? Está el paradigma deliberativo, que es un paradigma que recibe la percepción, recibe sensa la información del medio ambiente. Él a partir de esa información construye un plan y a partir de ese plan él actúa. ¿Ya? En el caso del paradigma reactivo, es un paradigma en el cual él recibe una percepción y automáticamente él reacciona. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han trabajado en robótica, estos robots que tienen, estos sigue líneas, por ejemplo, que cuando se salen de la línea, ellos tratan de corregir su plan de forma reactiva, porque reciben, o sea, ven que están fuera de la línea y vuelven a corregir en forma muy brusca y de repente se salen de la línea y por eso se pierden. ¿Ya? En el caso del paradigma deliberativo, él lo que hace es tomar las percepciones y a partir de elementos como la memoria y otros elementos, él es capaz de articular un plan. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado que el paradigma deliberativo, por ejemplo, puede percibir de que tiene que llegar, o sea, le pueden pasar, dar como misión llegar de un lugar a otro. A partir de la percepción que él tiene, él evalúa y dice, este es el plan, yo tengo que ir del lugar A al lugar B. ¿Ya? Y empieza la ejecución de ese plan. Pero supongamos que por algún motivo dentro de ese plan no consideró que había un hoyo. Entonces, un plan deliberativo lo que va a hacer es tratar de llegar al objetivo por lo que planificó, pero como no consideró esa variable, el robot termina cayéndose al hoyo y no avanza, y no llega al objetivo. Por otro lado, el reactivo no tiene un plan. Entonces él va a tratar de avanzar, 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 y cuando ve algo, él trata de sobrevivir en el fondo. Entonces, cuando ve algo que le podría dañar en el fondo, él sin tener un plan en mente, él reacciona y trata de esquivar el hoyo. Entonces, si se dan cuenta, son dos formas diferentes de ver la inteligencia. Entonces, mi pregunta es, ese robot romba, de esas enceradoras que ustedes colocan en una pieza y estoy hablando de un robot de esos baratos de aspiradora, eh, ¿de a qué se parece más? ¿A un paradigma reactivo o a un paradigma deliberativo? Reactivo. Claro, claro, justamente porque, o sea, una barata, porque hay ahora aspiradoras que valen 1 millón de pesos de estas robot y que ellos hacen un mapeo de la sala, de la habitación y planean cómo van a limpiar y no pasan por un lugar varias veces. Pero yo estoy hablando de estas aspiradoras baratas que parten en un lugar y siguen un patrón, ¿no es cierto? Por ejemplo, en círculo o en cuadrado, o incluso en forma aleatoria empiezan a chocar en la habitación y da la sensación que limpian, pero en el fondo puede ser que esta aspiradora pase varias veces por un lugar, porque lo único que hace él es, si ve una pared, se aleja, busca otra dirección y vuelve de nuevo a aspirar. Entonces, en forma aleatoria limpia, por lo tanto, ese tipo de aspiradora más barata, obviamente, se pueden llevar la sorpresa que hay sectores que no los limpian nunca, porque no tiene esa capacidad de planificación. Y en el caso del el paradigma deliberativo, sí, porque como va a tener más información, va a utilizar eso para generar un plan. Entonces, dentro del plan, cuando vea que hay zonas que no ha limpiado, él va a tratar de trazar un plan para poder lograr el objetivo, que es dejar la sala limpia o la habitación limpia. Por lo tanto, lo normal es ver una mezcla de estos paradigmas, del deliberativo y el reactivo, y generar paradigmas de tipo híbrido, que son capaces de construir un plan a partir de las percepciones, pero en el intermedio también permiten ¿cómo se llama? Estas tomas de decisiones inmediatas cuando tengo una eventualidad, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, aquí en el dibujo se ve que él hace un plan para regar una planta, pero justo hizo el plan para regar a la planta y ve una abeja, como le tiene miedo a la abeja, sale corriendo y ahí se acabó el plan no logró el objetivo, la tarea. Sin embargo, en un paradigma híbrido, él, por ejemplo, ahora tiene un plan, pero se da cuenta dentro de su percepción de que hay una abeja, entonces él busca una forma de ahuyentarla y en forma racional. ¿Mm? Bueno, la idea de lo que les quería contar es que hasta el momento es que en el fondo hay una historia detrás de esto que es justamente generar estas máquinas y que dentro de la generación de estas máquinas tenemos diferentes formas de construirlas. ¿Ya? Ahora vamos a empezar a profundizar y ahora se van a dar cuenta por qué la inteligencia artificial, la palabra quizás es un poco ambigua. Bueno, primero, siempre se habla de John McCarthy, que fue uno de los que estuvo en este congreso Dortmund, ¿no es cierto?, del año 1956, y que fue como uno de los líderes o uno de los pensadores que
organizaron este evento y bueno, si ustedes leen libros o diferentes tipos de artículos, se van a dar cuenta que algunos dicen que fue McCarthy el que acuñó la palabra inteligencia artificial. Sin embargo, otros dicen que fue el grupo completo que acuñaron la palabra inteligencia artificial, pero por lo menos en lo que sale en el libro es que John McCarthy fue el que acuñó esa palabra. Y también nos dio una definición inmediata qué es lo que era el concepto de inteligencia artificial, y son las máquinas inteligentes, sistemas inteligentes, que pueden definir de manera informal como sistemas que están dotados de algún tipo de inteligencia humana. La verdad es que con esa definición no se dice mucho, ¿ya? Como les decía yo, este término fue acuñado en 1956 en esta conferencia de Dortmund, y la verdad es que hay un grupo de personas que están involucradas en este congreso donde se discutió el futuro o este comienzo de la inteligencia artificial, ¿ya? La verdad que esto fue bien accidentado, porque si bien es cierto, después de la conferencia de Dortmund hubo muchas inversiones en temas de inteligencia artificial. En la época de los 70 se empieza a perder o se desconfía de estos métodos de inteligencia artificial y entra como lo que seguramente ustedes van a escuchar en muchas charlas o lugares. Entramos en un invierno de la inteligencia artificial, porque a pesar, partió muy bien esto en la época de los 60, pero ya la gente que invertía en inteligencia artificial se dio cuenta de que lo que retornaba la inteligencia artificial como valor no compensaba, y que las máquinas generalmente fallaban, o sea, o los sistemas que se construían fallaban. Y ese invierno duró hasta más o menos hasta la época de los 80, que se construyen nuevos modelos que sí empiezan a funcionar, y empieza a explotar de nuevo este tema de la inteligencia artificial hasta el año 2000, donde se descubren estas redes profundas, y ahí ya finalmente ahora la inteligencia artificial explota, y es lo que vemos hasta el día de hoy. Sin embargo, desde el año ya pasado, personas que están, investigadores que siguen esta línea de la inteligencia artificial, piensan que, si bien es cierto, hubo un auge importante de lo que es la inteligencia artificial en el año 2000, ya de nuevo las inversiones en inteligencia artificial se están retrayendo. O sea que se piensa que en el corto plazo o mediano plazo la inteligencia artificial podría entrar nuevamente en un invierno. O sea, nuevamente las inversiones bajarían en el tema de la inteligencia artificial. Si me preguntan a mí en lo personal, yo creo que puede ser de que las inversiones bajen porque las expectativas eran muy grandes sobre la inteligencia artificial, ya prácticamente que tendríamos máquinas o robots caminando por las calles, pero en la práctica lo que nosotros hemos logrado son sistemas para automatizar procesos dentro de la empresa que hoy día son procesos repetitivos. Y eso yo creo que no va a parar, porque la inteligencia artificial de hoy por hoy, la que vamos a ver ahora, sí lo logra suplir. Y hay una gran necesidad de ese tipo de sistemas. Por lo tanto, yo creo que si bien es cierto, puede que baje este entusiasmo de la inteligencia artificial en los próximos años, no va a parar. O sea, va a seguir en un cauce de desarrollo importante. No como el año 70 que desapareció, o sea, nadie hablaba de inteligencia artificial. Bueno, como les dije yo, se aduce que McCarthy fue el que definió el término de inteligencia artificial, y también acuñan un concepto, que este concepto no sé si será de McCarthy, yo creo que es del conjunto que estuvo en ese congreso, y es la ciencia, ojo, y eso yo les recargo mucho porque les vuelvo a decir, nosotros somos ingenieros, y aquí hay una cosa interesante, porque esto es lo que es la inteligencia artificial, es ciencia e ingeniería, ¿ya? La inteligencia artificial, los científicos puros la ven como algo que es una pérdida de tiempo. Y los ingenieros ven como la ciencia o la parte matemática como pérdida de tiempo. Pero aquí, para poder crear sistemas inteligentes, yo tengo que hacer uso de la ciencia, uso de los modelos matemáticos que ya existen, para convertirlo en aplicaciones, como ingeniería, ¿ya? Y los ingenieros necesitamos de los científicos, porque si los científicos no piensan en nuevos modelos de optimización, no podemos generar sistemas de inteligencia mejores, ¿ya? Y viceversa. O sea que en el fondo esta es una área bien entretenida porque mezcla dos cosas, lo que es la ciencia y lo que es la ingeniería, ¿ya? Y la idea es que este concepto, me parece muy interesante este concepto que acuñaron, porque realmente ve la esencia, que es una ciencia, es una ingeniería, ¿ya? Para hacer máquinas inteligentes, y aquí lo aterrizan, especialmente para programas de cómputo, ¿ya? Entonces, aquí aparece que es una máquina que que se va a ser ejecutada por un programa de cómputo, ¿ya? Porque muchos piensan que en el fondo la inteligencia artificial podría ser cualquier cosa, un sistema biológico, etcétera. Entonces, están orientados a ese sentido. Bueno, les puse esta imagen que encontré en la internet, porque la verdad que aquí hay varios pensadores importantes de lo que fue la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial de hoy,
Está John McCarthy, Marvin Minsky, que es un tipo que trabajó mucho en temas de visión y robótica. Claude Shannon tiene unos libros excelentes de inteligencia artificial. Solomov, Newell, que también tiene otro libro, Simon, etcétera. Todas estas personas fueron, se podría decir, los padres de la inteligencia artificial. Y bueno, y antes que eso estuvo Alan Turing, que fue la que creó la primera máquina que permitía hacer cómputos para que podamos desarrollar los algoritmos. La definición de inteligencia, si nosotros la miramos a nivel de la Real Academia Española, podemos ver que es la capacidad, y aquí empiezan las ambigüedades, porque es la capacidad de entender o comprender, es la capacidad de resolver problemas, es conocimiento, comprensión, etcétera, ¿ya? Y el concepto ya de inteligencia artificial definido por la la Real Academia Española es que dice que es una disciplina científica que se ocupa para crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a lo que realiza la mente humana, como el aprendizaje o razonamiento lógico. Entonces, nuevamente aparece el concepto de disciplina, ¿ya? Esto no es, no es un arte, sino que esto se desarrolla en forma disciplinada a partir de metodologías y métodos científicos. Bueno, para cerrar el tema de la definición, quería contar un poco el concepto inocente que se tenía en ese tiempo de lo que era la inteligencia artificial. Como yo les contaba, en el año 1956 en Dortmund, se habló de la inteligencia artificial y después ¿cómo se llama? De este, de este boom que se produce, empiezan a hablar de este boom que se produce en la época de los 60 sobre inversiones, sobre lo que es la inteligencia artificial, se empiezan a dar cuenta de que la cosa no era tan sencilla. Y aquí aparece esta leyenda se habla de la leyenda de Marvin Minsky, que en 1966 le pidió a unos estudiantes de pregrado, le dijo, mira, ¿no tienen nada que hacer en el verano? No, no, profesor, no ¿quieren trabajar conmigo en mi laboratorio? Claro, por supuesto. ¿Saben qué? Mira, yo quiero hacer una cosa muy sencilla. Les paso una imagen de un paisaje o de lo que sea, ¿no es cierto? Voy a inventarme un paisaje, ¿ya? De un paisaje, ¿ya? Aquí hay un perro, un perro, o una vaca, lo que sea, y ustedes van a tomar esa imagen y me van a decir qué cosas hay en la imagen, ¿ya? Bueno, la verdad es que en ese momento, en ese tiempo, eso que se pensaba, o sea, se tenía tanta fe en que la inteligencia artificial o los algoritmos que se habían generado desde la conferencia de Durham hasta 1966 eran suficientes para poder resolver este tipo de problemas. Y lo que pasó es que definitivamente no lo pudieron resolver. O sea, el alumno terminó estresado, obviamente, porque no terminó el verano y en todos esos meses de verano no pudo lograr que el computador pudiera ver imágenes, ¿ya? Entonces se dieron cuenta que los problemas eran mucho más complicados. ¿Y por qué? Porque los problemas de combinatorios que ya vamos a ver, esos se habían podido lograr con estas técnicas, resolver problemas de tipo combinatorio, ¿ya? Pero no problemas de percepción, ¿ya? Porque aquí lo que tenemos nosotros es la percepción humana, ¿ya? Y los problemas de percepción para el ser humano son muy sencillas, por eso yo creo que en ese tiempo se pensaba que el computador lo iba a poder hacer fácil, pero la percepción humana es mucho más compleja de lo que se pensaba en ese tiempo. Y ahí empezó ya, como les decía yo, a enfriarse este optimismo de poder resolver todo tipo de problemas con inteligencia artificial. Bueno, ahora estamos en el año 2020 y ya las máquinas hacen esto como si nada. O sea, son capaces, todo el mundo le pasa una imagen y es capaz de reconocer todos los objetos dentro de la imagen. ¿Ya? Pero hubo mucha evolución de algoritmos para llegar a eso. Pero para que vean, en el fondo, quería contarles el contexto de esa inocencia que hubo en ese tiempo y pensar que las máquinas resolverían todo. Bueno, como ustedes recién me decían y lo que vimos del video, es que bueno, hay muchas personas que han tratado de definir el concepto de inteligencia artificial y lo han visto de diferentes formas. Yo estoy mostrando la definición y las categorías del libro de inteligencia artificial que está como texto guía, que es el libro el libro de Norvig y Russell, en donde él define 4 categorías, pero sin embargo hay otros libros que definen de otra forma las categorías, son muy parecidas, pero lo ven de diferentes formas. Y básicamente las categorías son 4, y como decía recién en el video, por eso les puse el video al comienzo, para que un poco se dieran cuenta de que hay todavía una ambigüedad en esto de la inteligencia artificial. Y son sistemas que piensan como humanos, sistemas que piensan racionalmente, sistemas que actúan como humanos y sistemas que actúan racionalmente, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, Bellman define
estos sistemas que piensan como humanos, es la automatización de las actividades asociadas al pensamiento humano. O sea, lo que yo trato de hacer es construir sistemas que sean una copia del pensamiento humano. Y eso es muy complejo porque el ser humano o sea, aparte de reconocer patrones y asociar patrones y tomar acciones sobre el ambiente, sobre esos patrones, él tiene otros elementos que son la memoria, la conciencia, o sea, el aprendizaje, la percepción, que son elementos que no son fáciles de imitar con una máquina. Y más encima tenemos elementos psicológicos que todavía, yo creo que hasta el día de hoy, no se han logrado emular con un computador, que es la conciencia. Por lo tanto, construir sistemas que nos emulan a nosotros como seres humanos, por ahora, hoy por hoy, es complicado. ¿Ya? Y de hecho, ¿cómo se llama? Predicciones de que en el corto plazo las máquinas van a tomar el control tipo Skynet, yo lo veo que no es tan así. Yo tengo más miedo a las cosas que va a hacer el ser humano con con la inteligencia artificial que tiene ahora, más que las máquinas tomen conciencia y nos tratan de atacar. Es más peligroso el humano con la inteligencia artificial que una máquina. Pero bueno, eso, o sea, que para que entiendan que cuando hablamos de sistemas, ¿ya? Sistemas que piensan como humanos, estamos hablando de que la corriente de desarrollo de la inteligencia artificial está dada en copiar al ser humano, a su forma de pensar, todos sus procesos, sus funciones internas. Entonces, como lo ven, eso es más complicado. Ya vamos a ver que también no es una rama que hoy en día tenga, o sea, es una rama que se sigue investigando, pero no es la que tiene las aplicaciones que nosotros vemos. Después tenemos sistemas que actúan como humanos. Entonces yo lo que quiero es crear máquinas que sean capaces de realizar funciones que se parezcan mucho a las que realiza el ser humano, ¿ya? Y bajo todas las condiciones de un ser humano, ¿ah? No solamente realizar una tarea, sino que en una amplia variedad de cosas, y que también tenga la capacidad como ser humano de tomar aspectos éticos, funcionales, todo lo que hace un ser humano. Estas máquinas serían máquinas genéricas, ¿ya? Y luego está otro, entonces hemos visto que esto está dentro de lo que se podría decir que es la cognición, ¿ah? Cognitivo, que yo trato de ver el ser humano como es, ¿ya? En el video la chica decía otro nombre, no me acuerdo bien, pero era eso, esto es más bien cognitivo. Y luego está el otro punto, que es más bien el punto desde el punto de vista racional. ¿Alguien me podría decir qué es lo que es para ustedes algo racional? Algo como Perdón, lógico. Perdón. ¿sí? ¿Lógico? Algo que tenga, sí, es como algo que tiene lógica. Ujú, bien, sí, ¿Se Mm. está puede bien. explicar? ¿Ya? Sí, bueno, sin querer le diste clavo una cosa importante, pero lo que acaba de decir su compañero, y no alcancé a ver el nombre porque tengo la pantalla ahora en 800 por 600, pero claro, el racional, tú, como bien decían, es algo lógico. O sea, yo voy a decir, mira, esta persona trabaja de forma racional cuando yo veo que él llega a su trabajo y hace las cosas que tiene que hacer dentro de unos rangos, unos límites establecidos dentro de la sociedad. ¿Ya? Ahora, si esa persona un día llegara en pelota, sin ropa, y se pusiera a bailar arriba de las mesas, yo diría, algo le pasó a este viejo, ¿no es cierto? Y eso sería un acto que nosotros podría decirse que es irracional. ¿Ya? Entonces, en general, lo que es racional eh, es algo, es algo que funciona, ¿no es cierto? No es la mejor definición, pero funciona como debe ser. ¿Ya? Es algo que hace o realiza una tarea como debe ser. ¿Ya? No hay algo raro ahí, ¿no? Ahora, como alguien dijo de ustedes, que también es una cosa interesante, como resultado de estas cosas, de estas máquinas racionales que hacen lo justo y necesario, claro, efectivamente, como es más acotado el problema, es más acotado, ¿ya? Es más aplicable. O sea, yo puedo construir cosas aplicables sobre esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que a los algoritmos les gustan las cosas que están acotadas. Cuando yo construyo un programa, ¿no es cierto? Yo construyo un programa, ¿ya? Sabemos que un programa es un diseño de conocimiento que yo estoy haciendo. Ese programa funciona dentro de algo que es acotado, ¿ya? Que es algo acotado. Entonces, en el fondo, cuando yo hablo de un enfoque racional, o sea, de cosas que tienen que hacer las cosas de forma correcta, evidentemente son cosas que yo puedo, o sea, me permiten construir cosas que sean aplicables.
¿ya? En el otro enfoque, que es más nace de la mente humana, de la cognición, y que enfrenta un montón de factores o muchas dimensiones, desde la conciencia, la ética, etcétera, construir sistemas que se parezcan a los humanos para resolver problemas, y estamos hablando de sistemas más genéricos, que actúan como seres humanos, es mucho más complicado. ¿Ya? Bueno, también vamos a ver que hay ciertas características que también las hacen más complicadas. Entonces, en el fondo, si yo quiero construir sistemas que piensan racionalmente, son estudios y cálculos que permiten de alguna forma manejar la percepción, el razonamiento y actuar, y sobrevivir sobre ese medio ambiente en forma racional. ¿Ya? Hace lo que tiene que hacer. Y en el caso de cuando tengo sistemas que actúan como racionalmente, son esa rama de la computación de que de alguna forma todos estos sistemas o estos algoritmos que yo construyo para que sobrevivan en un ambiente, yo los puedo automatizar para que tengan un comportamiento inteligente. ¿Ya? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ya que, o sea, yo creo que de esta clase, para mí es importante que entiendan que la inteligencia artificial no es una cuestión genérica, sino que en el fondo tiene como áreas. Y aquí hemos tratado de decir de que la inteligencia artificial podríamos decir que está dividida en dos partes. Una parte que es la parte cognitiva, la parte del ser humano, de tratar de emular al ser humano, y está la parte racional, el tratar de resolver tareas específicas, racionales y particulares, como que si fuéramos seres humanos, pero eso es más restringido. ¿Ya? Ahora, dentro de la línea del ser humano, que es la parte más cognitiva, aparece, como les decía yo, el concepto de cognición, que es una facultad mucho más amplia de implementar, y que contempla, ¿no es cierto?, la percepción, el conocimiento adquirido, la experiencia. ¿Ya? No todas las máquinas son capaces de construir experiencias, sino que pueden ser reactivas. Las máquinas racionales. Por ejemplo, una máquina racional es esta máquina que tiene estas dos palanquitas y que cuando choca con una pared se va hacia atrás. Y choca con la pared, se va hacia atrás. Esa no tiene una experiencia. Ella lo único que hace ¿cómo se llama? No chocar. A nivel racional, él cumple la tarea. No choco con la pared o no me caigo de la escalera, por ejemplo, si tiene sensores abajo en el piso. ¿Ya? Entonces, eso a nivel de inteligencia artificial también entra como sistema inteligente, pero muy básico, ¿no es cierto? Que no tiene estas capacidades cognitivas. ¿Ya? Pero por el lado cognitivo, obviamente, eso no es una máquina inteligente. ¿Mm? Entonces, ustedes se estarán confundiendo diciendo, ¿y qué es lo que es inteligencia artificial? Pero ya les voy a explicar algunas cosas. Pero lo que les estoy explicando ahora es la inteligencia artificial pura, ¿sí? Realmente que no se parezca al ser humano. Entonces tenemos la percepción, que es todo lo que yo recibo a partir de mi sentido, del tacto, del olfato, de la vista, etcétera. El conocimiento adquirido, nuestra experiencia que adquirimos en nuestro tiempo, que nos ayuda a formar nuestra mente, las características subjetivas de cómo valoramos la información. Más encima, nosotros tenemos estas características, nosotros somos capaces de ponderar qué es lo que yo dejo pasar o no dejo pasar, que son características, cosas subjetivas, que la subjetividad no es una cosa que funcione tanto en los computadores porque son más racionales. Y también involucra procesos más complejos como son el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, y más encima, dentro de todo este enjambre de cosas que tiene el ser humano, están los sentimientos. Y ustedes podrán decir, ¿y los sentimientos para qué sirven? Si los sentimientos lo único que hacen, ¿cómo se llama? Es que nubla mi mente, como decía Descartes en su momento. Pero no, la verdad es que el ser humano, se ha comprobado hoy en día que el ser humano logra realizar cosas o mejorar tareas cuando hace un buen uso de los sentimientos. ¿Ya? O sea, por ejemplo, piensa en una mañana, yo tengo que probarme la ropa en la mañana y me coloco la ropa y me coloco ropa. Y si yo no tuviera sentimientos sobre la ropa que me estoy colocando, no tuviera una percepción y generara sentimientos sobre esa ropa, yo estaría en un loop infinito. Porque si no, a mí una ropa no me gustara y todo me diera lo mismo, podría estar probándome las poleras y me podría entrar en un loop infinito y no vestirme. Ya estoy hablando a nivel si implementamos una máquina. Es cuando tengo sentimientos, yo puedo decir, mira, hoy en día me quiero ir de amarillo a la universidad. Y entonces, porque tengo un sentimiento hoy día que el día está radiante, qué sé yo, y me quiero vestir de amarillo. Entonces, yo logro parar o tomar decisiones gracias también a los sentimientos. Por eso también cuando un grupo humano tiene malos sentimientos, obviamente la producción es menor. Entonces, como ven, el ser humano es mucho más complejo y tiene muchas variables que permiten construir este concepto de inteligencia. Bueno, un poco el resumen está acá. Hay muchos procesos cognitivos, está la sensación, que es una cosa que no es objetiva, está la percepción, que es como los sentidos son capaces de capturar la información del medio ambiente, está la memoria, está el pensamiento, miren, sí, por eso digo, el cerebro es más complejo, y por eso les digo que hoy en día, si hablamos de Skynet, estamos todavía lejos, ¿ya? ¿Qué es la imaginación? O sea, nosotros tenemos más encima, podemos
alterar cosas a partir de nuestras percepciones. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes que él ve una manzana. Un robot vería una manzana y siempre va a ser manzana, y la manzana va a ser siempre manzana, 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 manzana el robot. ¿Ya? El ser humano no, es capaz de, a partir de sus percepciones, de sus recuerdos, de su historia, es capaz de incluso modificarla y convertirla en otro concepto. Bueno, bueno, y aquí parece una cosa que seguramente, quizás mi opinión no sea la que vean en los libros, pero ¿cómo podríamos medir, ¿no es cierto?, si nosotros estamos construyendo sistemas que actúan humanamente? Y aquí aparece el concepto del test de Turing, ya que fue elaborado en 1900... un segundito. Se está reentusiasmado con esto, pero bueno. Disculpen, es que tengo el examen de grado en 15 minutos más, así que voy a pasar lo del test de Turing y lo voy a dejar hoy día por hoy. Pero bueno, contándole un poco, ya vimos que, ¿no es cierto?, qué es lo que significa el ser humano y todas las condiciones que podrían indicarnos cuándo un modelo es inteligente o no. Ahora, como no hay una forma de definir bien la inteligencia, Alan Turing inventó una forma de poder medir si un agente era inteligente o no. Y para eso él sugirió una cosa que se llamaba el test de Turing. La verdad que hoy en día el test de Turing que sugirió Alan Turing, para la redundancia, ¿cómo se llama? Se podría decir que ya se supera, ¿ya? Y hay máquinas que ya lo superan. ¿Ah? Hay chatbots que específicamente funcionan tan bien que la gente se confunde. Entonces podría decirse que estamos muy cerca de superar el test de Turing. Entonces por eso han ido agregando y modificando el test de Turing. Pero bueno, lo importante del test de Turing es poder tener esa capacidad de poder saber si un agente que no sea humano tiene inteligencia, ¿ya? Entonces, para eso él define hace un diseño de un test que básicamente está compuesto por, aquí prefiero explicarlo con la imagen. Bueno, en ese tiempo no habían computadores, entonces había un computador, ¿ya? Había una maquinita, que estas son las que estaban acá, que se conectaban con esa y con esa, ¿ya? Y aquí había una máquina que se llamaba el teletipo. Esto seguramente los abuelos de ustedes lo vieron, lo lograron ver, que eran máquinas que uno escribía, en ese tiempo, estamos hablando de no existía la internet, que yo escribía acá en un teclado, y eso se reflejaba como una especie de máquina de escribir, donde se escribía en un papel, así como máquina de escribir, se escribía lo que estaba escribiendo en este teclado esta persona. Entonces eso era el teletipo. ¿Ya? Aquí lo modernizaron y colocaron computadores, pero en ese tiempo eran teletipo. Entonces Turing lo vio desde ese sentido, de tener una máquina que alguien escribía en una especie de máquina de escribir esas mecánicas, escribía una pregunta, una respuesta y conversaba con una persona. Entonces, ¿cuál es la idea? Que acá hay una pieza, ¿ya? Que como ven ustedes está oculta a este usuario, y el usuario lo que hace es conversar o enviar preguntas o conversar básicamente a partir de esta máquina, de este computador, para no hablar de teletipo, y y él veía qué es lo que le respondía a la puerta A, por decir algo, y qué es lo que le respondía a la puerta B. Entonces, él le iba haciendo preguntas y le hacía preguntas como el ser humano. Entonces, llegaba un momento que, después de harto rato trabajando con él, él definía cuál era o sea, le preguntaban cuál de estos dos era el computador. Si la persona decía que este era el computador, quiere decir que pasaba el test de Turing. O sea, que la persona se confundió y en vez de pensar que el humano era el humano, él se confundía y pensaba que la máquina era el humano. Y ahí se pasaba el test de Turing. Bueno, hoy en día hay máquinas o chatbots que hacen difícil que yo me dé cuenta que hay un humano detrás. Y a veces la gente se confunde. Y bueno, uno los puede pillar porque obviamente cuando uno ve que, o sea, hay chatbots que uno los ve y le hace preguntas sobre todo cosas de soporte, que contestan muy bien, pero cuando uno le empieza a hablar cosas, no sé, más tontas, se confunde. Entonces, ese era el famoso test de Turing. Ahora, la verdad que el test de Turing, como les decía yo, no incluye otras capacidades que son importantes dentro del lenguaje humano, que es el procesamiento del lenguaje natural, y la forma de representación de conocimiento, razonamiento automatizado, aprendizaje automático. Por lo tanto, perdón, estas son las cosas que el test de Turing debería ser capaz, o sea, las capacidades de pasar este test de Turing debería ser capaces de
considerar este test de Turing. O sea, estas son las cosas que yo debería tener: capacidades para el lenguaje natural, representación de conocimiento, razonamiento automático y aprendizaje automático. Me confundí con la que sigue, ¿ya? Pero como les decía yo, este test de Turing no es un test que hoy en día sea suficiente, y por lo tanto han creado una nueva versión que se llama el test de Turing total, en el cual necesitamos más elementos, no solamente un teclado de computador para comunicarme, sino que elementos como visión por computador, o sea, ser capaces de percibir objetos, manipular objetos, reconocimiento de la voz, ya no que escriba, sino que yo inmediatamente hable con la máquina. Entonces, lo que yo trato de hacer es construir máquinas que sean capaces de parecerse lo máximo posible al ser humano y que para la percepción humana sean humanos. Y ahí debería pasar el test de Turing, ¿ya? Bueno, no me queda mucho tiempo porque tengo que ir a colocarme mi terno. Bueno, en el fondo, ahora lo que tenemos acá es que lo que vamos a hablar es que estas definiciones tienen dos caminos, que es uno pensar humanamente y otra es pensar racionalmente, pero eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Lo que sí, antes de terminar, quisiera hablar de cuál es el problema que tiene el test de Turing, ¿ya? Resulta que hay dos investigadores que piensan que el test de Turing está mal formulado, y por lo siguiente, y estos dos investigadores son John Searle y Robert Penrose, que ellos dicen o dan como ejemplo: imaginemos que tenemos una habitación que le llaman la habitación china, ¿ya? Habitación china. Entonces lo que tenemos acá es un chino, lo vamos a colocar así, ¿ya? Que tiene un diccionario con todas las palabras escritas en chino acá, y aquí la otra parte del diccionario tenemos las palabras en un idioma específico. Entonces acá yo lo que tengo es una persona china, ¿no es cierto?, que habla en chino, no sé cómo en chino, que habla en chino, que le pasa esa conversación a este personaje que está acá, él revisa ese diccionario y él va automáticamente traduciendo eso al lenguaje del idioma que corresponde. Supongamos que aquí es español lo que quiero traducir, ¿ya? Entonces, como pueden ver ustedes, según Searle y Penrose, ellos dicen que si yo tuviera un diccionario lo suficientemente grande, yo podría hacer estas traducciones de forma inmediata. Entonces, por ejemplo, si yo hablo en chino: hola, ¿cómo estás?, o no sé, ni hao, no sé cuánto, él lo va a traducir: hola, ¿cómo estás?, etcétera. ¿Ya? Entonces, y cosas más complejas también, si yo tengo este diccionario, este mapeo gigante con todas las combinaciones, yo podría dar la sensación de que esta máquina que está acá es inteligente, que es capaz, tiene una inteligencia, que es capaz de traducir de un lenguaje a otro. Entonces uno podría decir: tiene un comportamiento inteligente. Pero la verdad es que no, lo único que hace en el fondo es mapear de un estado a otro. Entonces lo mismo pasa, o sea, lo que ellos refutan del test de Turing es que yo puedo construir una máquina que tenga un montón de reglas, todas las combinaciones de todas las entradas posibles, y él genera una respuesta. Si ustedes ven, si yo tuviera esa máquina que tuviera toda esa cantidad de reglas y que me generan respuestas inteligentes, yo podría tener la sensación de que esa máquina es inteligente, pero esa máquina no es inteligente. Lo único que está haciendo es mapear de un patrón a una respuesta. Ya no hay inteligencia por detrás, ya no hay una conciencia detrás, no hay un raciocinio por detrás. Entonces, todas estas cosas esperables del test de Turing, que es que al pasarlo yo tengo capacidades de procesamiento del lenguaje natural, de la representación del conocimiento, el razonamiento y el aprendizaje automático, se me derrumban con esta técnica, ¿ya? Entonces, y esto, hay una película que se llama, de inteligencia artificial, que se llama, eh, se me olvidó. ¿Alguien se acuerda de alguna? Es una película donde sale una mujer robot y que produce todo un caos. ¿No la han visto? Bueno, ahí muestran efectivamente que un tipo construye, es una película muy buena, se las recomiendo, se las voy a pasar por link. Es una película que justamente habla de que una persona construye un cerebro que es capaz de ver todas las combinaciones. Entonces el robot parece pasar el test de Turing, pero en el fondo sigue siendo una máquina que no tiene
no tiene este poder cognitivo que tienen los seres humanos para decir qué cosas van bien o mal, solamente lo que ella tiene estructurado en su cabeza es el objetivo. Y bueno, obviamente como tiene solamente estructurado su objetivo en la cabeza, la película termina más o menos mal. Bueno, como les decía, ahora tengo mi examen de grado. Yo les voy a dejar el link acá para los que quieran participar en este examen de grado. Eh, y bueno, disculpen por el retraso, pero como les decía, se me fue un poquito el computador y, y ahora no sé qué voy a hacer porque ahora tengo un examen de grado con esta. Pero bueno, entonces ese es el link para que ingresen a la charla para ver si lo pueden copiar. Bueno, se los dejo para que para dejarlos invitados a la charla. Es una charla, como les decía yo, de sistemas expertos. Y no sé, pues si tienen alguna duda, bueno, yo me tengo que retirar ahora porque tengo en 6 minutos más la presentación y tengo que ir a vestirme. Pero sí, bueno, seguimos la próxima clase para cerrar bien y para ordenar las ideas que ahora quedan un poquito sueltas porque quería cerrarlas completo en la clase. Ya. Profe, algo cortito. Dime. Lo que pasa es que usted dijo que había subido el material que habíamos visto ayer al módulo, Sí, pero lo que pasa es que hay dos, ¿cómo se llama? Paralelos, que es como el de sistema inteligente y el de inteligencia artificial. Y ya. yo estoy revisando y yo no tengo nada subido en sistema inteligente. Ah, ya. Para que revise y le eche una miradita, por Sí, favor. sí, sí. No, yo me encargo de revisarlo. Que lo que pasa es que sí, tuvimos una descoordinación con el colega, pero ¿cómo se llama? Sí, hoy día lo subo, ¿ya? Y subo también el material de hoy día. ¿Copiaron Ya, la, profe, direc- gracias. ¿Copiaron la dirección? Yo Sí, sí. Sí, ya. Entonces, Sí, también. ojalá puedan asistir porque yo creo que les va a ser interesante si quieren ver un poco las aplicaciones y no solamente de la rama esta de aprendizaje automático, sino que existen otras. Entonces, le agradezco y disculpen el retraso 5 minutos por estos temas, pero gracias. Nos vemos, ¿eh? Ya, profe. Chao, chao.